Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, pero que nosotros le llamamos también del Espíritu Santo, ya que vemos que la manifestación de un renuevo en el Evangelio fue por el poder del Espíritu Santo, fue el inicio del ministerio. Y hemos estado viendo cómo el doctor Lucas desde el inicio ha tratado de describir lo mejor posible todos estos hechos, todos estos actos sucedidos. Hemos aprendido de todos estos hechos cómo el poder del Espíritu Santo actúa. Hemos visto actos sobrenaturales, hemos visto actos únicos, hemos visto cómo la misericordia de Dios no solo trabajó con los judíos, sino que también con los gentiles. Vemos el problema que había entre el celo de los judíos y los gentiles. Vemos un nuevo grupo llamado iglesia, en el cual se unen todos, sean griegos, judíos, gentiles. Y a pesar del orgullo de los judíos, de que consideraban que solo su linaje tenía derecho a eso, pues podemos ver que la gracia cubrió a toda criatura ahora que creyera en el Evangelio. En este caso, hemos ido viendo específicamente el ministerio del apóstol Pablo. Vemos como el apóstol Pablo, que era una persona muy preparada, era una de las personas dentro de los apóstoles más preparadas, cómo fue convertido. Vimos su conversión, vimos cómo Dios trató con él. Hemos visto cómo el apóstol Pedro también fue regenerado y ayudado para el ministerio. Hemos visto cómo otros diáconos, hemos visto obispos, hemos visto todo esto. Es decir, el doctor Lucas ha hecho un abanico de historia, ha tratado de unir la historia de tal manera que la persona que leyese esto pues iba a tener una información completa de todo lo que había sucedido. Hemos visto hasta este punto también milagros, hemos visto injusticias, hemos visto cómo Pablo ha sido también encarcelado un par de veces, hemos visto cómo Pablo ha llegado a la muerte, hemos visto cómo Pablo no se ha rendido a pesar de eso, cómo los hermanos han reaccionado. Hemos visto cómo un pueblo llamado de Berea respondió responsablemente al mensaje del Evangelio, tratando de escudriñar las Escrituras, dándonos un ejemplo de que la congregación, la asamblea también es responsable de lo que escucha, es decir, no solo creer a ciegas lo que se dice, sino que la congregación es responsable de revisar lo que se dice. Y es lo que hicieron los hermanos de Berea. Hemos visto y hemos aprendido, nos hemos deleitado, hemos disfrutado de todo lo que ha sucedido aquí en los hechos. Milagros descubriendo como estar maniatado en la cárcel, en lo más profundo, liberaciones milagrosas que tienen que ser sobrenaturales para poder nosotros ver cómo actuó Dios, cómo es capaz de actuar Dios según sus propósitos y que no hay nada imposible para Él. También hemos entendido que Dios, además de hacer estos milagros, también ve el sufrimiento de sus santos, también permite el sufrimiento de sus santos, porque Pablo, así como recibió milagros, también recibió piedras y fue dado por muerte. Y Dios estaba viendo esto también. A veces yo me he preguntado estas cosas, de cómo Dios va de un extremo al otro extremo. ¿Cómo te salva de una muerte segura y no te salva de otras cosas? Pero Dios en sus propósitos es soberano y hemos visto actuar la soberanía de Dios.
Por eso ningún líder, ningún pastor, ningún obispo, ningún diácono, ningún anciano le puede dictar a Dios lo que va a hacer. Yo no puedo ser abusivo de estar diciendo decretos, cosas. Yo no puedo decir y ser abusivo de estar pensando por Dios irresponsablemente. Siendo honesto, yo no puedo estar dictando cosas que Dios no ha dicho. Y dice que Dios ahora habla a través de su palabra. Y bueno, y lo que dice en su palabra es lo que confiamos. Y justamente el doctor Lucas estaba dirigiendo esto para que Dios hablara a través de su palabra. Estaba escribiendo su palabra. Fíjense que el doctor Lucas prácticamente se limita a los hechos y el lector será el que tome la decisión al final. Hoy vamos a ver uno de los pasajes acá muy interesantes. Tenía que ser Pablo el que se atreviera a hablar en un lugar, en la cuna de la, diríamos, de la sabiduría del mundo, que es ese evento que vamos a ver. Vamos en este momento a pedir la dirección de Dios para el estudio. Poderoso Señor, te damos gracias, eterno, por tu amor y tu misericordia. Hoy queremos que tu Espíritu nos ministre, nos enseñe y nos lleve a toda verdad, para alentarnos, Señor, para darnos alegría y gozo de ver cómo tú has actuado en el pasado y cómo puedes actuar en el presente y ver la magnificencia de tu poder, de tu soberanía. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Redentor, el Mesías Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ubicarnos ahí en nuestras Biblias en el capítulo 17 y estamos en el verso número 16. Y ahora vamos a ver, vamos a darnos cuenta de cómo actuó Pablo en otro lugar. Para algunos podría ser reconocido este nombre Atenas, para los que hemos estudiado la historia. Para algunos tal vez sea nuevo, no tengan ni idea, por eso voy a hacer una breve introducción. Los griegos, hermanos, y Atenas es la cuna, decía yo, de la sabiduría. Todos los filósofos no han sido superados, los filósofos griegos, y Atenas no es la excepción. Y es donde están las personas más inteligentes, es decir, más sabias. Es la cuna de la civilización. Casi todo eslogan que tú escuchás, bueno, inclusive el Nuevo Testamento, que debería ser una traducción hebrea de nosotros, no una traducción griega, la que tenemos ahí en la Reina Valera es una traducción griega. Todas las palabras que nosotros manejamos en el español casi tienen origen en griego. Entonces estas personas eran doctos, son sabios, y ellos se consideraban muy refinados, y todo el que no era ateniense o todo el que no era griego era bárbaro, o sea, bruto, ordinario, sin educación. En la época en la que estamos hablando, hermanos, no es como en la época de ahora, que los gobiernos se interesan porque todos estudiemos. En esta época estudiar era un privilegio, y por eso el Señor Jesús era un milagro de la sabiduría que tenía, porque no tenía acceso a la educación como tenía esta gente. Hago eso porque cualquiera decía, bueno, Pablo está en Atenas. Atenas es como cualquier pueblo. No, no era cualquier pueblo, no cualquiera tenía acceso a eso. Entonces, con esa introducción, en donde nosotros estudiamos esta cultura, es una de las culturas más sabias. Veamos qué sucede. Verso 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, se indignaba dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esto es muy interesante, hermanos, porque es muy interesante que unas personas tan inteligentes, unas personas tan sabias humanamente, estaban llenas de ídolos, de dioses. Habían sido influenciados. Los romanos
Los griegos, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, y alguien que creía en un solo Dios era ridículo para ellos. Partiendo de eso, era ridículo. Aquí hay dos cosas que vamos a resaltar. Todas las religiones que tienen diosa femenina y tienen diosesitos, o no sé cómo les llamen a los de más rango, vienen de las influencias de las mitologías griegas y romanas que aceptaban todo eso. Y hermanos, increíblemente, hoy día hay iglesias cristianas corrompidas en forma disfrazada del politeísmo. Dicen creer en un solo Dios, pero le piden a un montón de diosesitos. Hay solo un intercesor, pero ellos tienen otro montón de intercesores. Disfrazadamente o ignorantemente, ellos son politeístas, es decir, no creen en un solo Dios como el cristianismo. El cristianismo no existe una diosa femenina, ni existen tampoco diferentes dioses. Un solo de esos. Entonces, en el primer punto, entrando ya aquí, las personas más sabias eran idólatras, tenían muchos, número uno. La sabiduría humana no les servía para discernir la sabiduría espiritual, y esto debemos de entenderlo hoy en día. Hoy día también vemos gente muy sabia, pero muy ignorante en cuestiones espirituales, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Y esta combinación que tenemos aquí, Pablo dice que su espíritu se enardecía. Yo no sé dónde estaba Pablo esperando, pero Pablo parece ser que estaba en algún lugar esperando. En la introducción dice que él estaba esperando. Y logró ver, bueno, algunos historiadores dicen que había más ídolos que gente. Algunos historiadores. O sea, era la gente. Yo no sé si ustedes se han entrado a casas donde a veces da esta impresión de que estaban forrados de un montón de cosas, no lo sé. Pero estos tipos tenían una característica bien rara en ese sentido, a pesar de que eran inteligentes, y ya lo vamos a ver. Ellos estaban llenos de... Entonces, quiere decir, hermano, que el ser inteligente no es la garantía de encontrar la verdad espiritualmente. Yo, en mi ignorancia, cuando conversaba con mi esposa, antes de que se convirtiera, yo decía, ¿cómo puede haber una gente que no vea tan clara las cosas de Dios? Podría pensar yo, ¿cómo es posible que haya personas con 4 dedos de frente y sepan que alguien agarra un trompo, y lo pone, y veo, oh Dios, ¿cómo es posible? Mi mente no cabe eso, pues. Bueno, y después otro poco detrás de algo como eso. Gente que sabe, gente que si usa la inteligencia podría entender que eso no puede ser posible, pero parece ser que en nuestra naturaleza pecaminosa traemos un chip. Bueno, y esto ya está probado científicamente, aunque nosotros ya lo sabíamos desde antes, pero la ciencia hasta hoy probó que dentro de nosotros, biológicamente, tenemos neuronas que reconocen que tienen la tendencia de creer en un ser superior. Pero resulta que estas personas, siendo inteligentes, no podían discernir espiritualmente. Entonces, esto es por aquellos que dicen, pero si su fulano es tan inteligente y sigue esa religión, alguien es la verdadera. Alguien decía, ese líder religioso es inteligente, ha de ser verdad, a ojos cerrados le voy a creer lo que diga. No, hermano, acabamos de pasar de ver la historia de Berea, en donde no creyeron solo porque oyeron, sino porque fueron a escudriñar e investigar. Todos debemos de hacer eso, porque este es el primer error. En el primer introducción aquí, vemos el primer error nosotros aquí. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza
con los que estuvieran presentes. Vemos tres grupos aquí: los judíos, los gentiles y la gente común de la plaza. Pablo no desperdiciaba el tiempo y aprovechaba y arremetía con quien se pudiera. Hablaba acerca del Evangelio. Pero recordemos que ahorita está en un lugar en donde el favorito no es Yahvé, no es Elohim, no conocen ellos, estamos en una cultura distinta. No estamos hablando con judíos, ahí había unos judíos, pero los judíos eran herméticos, no dejaban entrar a otra gente, pero los atenienses, ellos tenían su propia religión y estaban forrados de ídolos. Entonces Pablo viene a enfrentar a alguien que desconoce totalmente de Dios, no como los judíos. Los judíos tenían algún conocimiento de la historia. Y los judíos y los cristianos se pueden poner de acuerdo entre los profetas, entre todos, ellos están de acuerdo con todo eso. Aún con Jesús, que están de acuerdo, que él fue un profeta, pero que fue hijo de Dios. Pero aún ellos lo admiten. Pero con los griegos, nada que ver. Con estos, nada que ver. Con los atenienses, nada que ver. No sabían nada de él. Entonces Pablo viene y antes de llegar al lugar donde se discutían estos casos, él estaba esperando, se enardeció de ver la idolatría tal y empezó él a hablar aquí en la sinagoga, en la plaza, ¿verdad? Y con los gentiles. Obvio que Pablo, al hablar del Evangelio, que era desconocido, causaba alboroto, ¿verdad? Causaba alboroto al escuchar algo nuevo. Verso 18. También discutían con él algunos de los filósofos. Esta palabra filósofos, hermanos, esta palabra de filósofos, por eso esta palabra aparece acá, porque la cuna de los filósofos es el lugar donde estamos aquí. ¿Y quiénes son los filósofos? Bueno, los que fuimos a la escuela tenemos algún conocimiento de lo que hemos leído algo, pero yo creo que no. Los filósofos son, la palabra está dividida, pero lo que quiere decir es amor a la sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y la filosofía no tiene que ver con la teología. ¿Y qué es la teología? El estudio de Dios, las cosas de Dios. Entonces, filosofía, el filos es lo que el amor, pero a la sabiduría humana. Entonces hay personas humanamente muy sabias, muy sabias. Y la cuna de esas personas era allí donde estaba Pablo. Personas muy sabias. A mí me gusta citar algunas veces frases de estos filósofos. Estos filósofos, inclusive algunos reconocieron la existencia de Dios, otros se quedaron en el limbo, pero eran personas muy cultas. Y como muy cultas, estos filósofos también estudiaron las cuestiones de Dios, pero en este caso había llegado a un degeneramiento como todo, que estos ya no creían en la existencia de un Dios, sino de dioses. Y esta cuna de filósofos que aparece aquí habían dos líneas que habían predominado, dos líneas de filósofos. Aparecen ahí la primera línea de filósofos, que son los epicúreos. Estos epicúreos, hermanos, creían que nosotros hemos nacido, hermanos, para tener placer. Es decir, que nuestra dicha es vivir, ¿verdad? Es de vivir y disfrutar. Vivir y disfrutar. Esa era la filosofía de estos epicúreos. Y estos no creían en la existencia de Dios, sino que estos creían que cuando tú te morías hasta ahí llegabas. Y que el fin de la vida era haber sido feliz, haber disfrutado. Eso es. ¿Verdad? Ya hemos oído, y ya he dicho yo también estas cosas a veces: no te amargues, vive la vida. Don't worry, be happy. O sea, no te preocupes, sé feliz. Tranquilo, tranquilo. Hemos venido aquí a construir. Entonces,
es una filosofía de vida. Es decir, es una filosofía de no amargarme yo a la vida, sino saber enfrentarme a la vida. Entonces los Epicúreos decían que era mejor eso, pero no tenían ni idea de Dios. Sino que ellos, su preocupación es esa. Y hay gente así aquí. Hay todavía filósofos de esto, ¿verdad? Que viven, y hay estos estilos de vida. Y nosotros, los estoicos eran distintos. Los estoicos creían que Dios estaba en todas partes y que Dios era todas las cosas. Una puerta era Dios, yo soy Dios, los zapatos son Dios, los árboles son Dios, todo era parte de Dios y todo era Dios, eran panteístas. Eso quiere decir que creemos que todo está hecho de Dios y todo es Dios. Entonces vienen ellos, decían que nuestro máximo alcance era aprender a vivir con lo que la vida nos daba, sean cosas buenas o sean cosas malas. La capacidad con que tú aprendieras a vivir era la vida. Entonces teníamos dos posiciones, las dos posiciones. Y esto eran la cuna, y ellos habían creado este pensamiento porque eran filósofos. Ellos habían creado eso, o sea, era gente inteligente que había creado eso. Entonces los estoicos trataban de adaptarse al mundo tal como Dios se lo daba. Y los epicúreos trataban de adaptarse a vivir placenteramente y no amargarse, sino el último estado era disfrutar la vida. Bueno, ahí salió un cantante con ese estilo de vida, ¿verdad? Y terminó viviendo una vida un poco como que le dio vuelta a la tortilla totalmente. Bueno, yo digo vuelta a la tortilla, o sea, ahora le llama salió del closet, ¿verdad? O ahora ya, no sé cómo le diga eso, pero o sea, el disfrute de la vida fue, quizás no le gustó disfrutar como Dios lo había mandado, sino que quiso disfrutar al revés, ¿verdad? Aquí en nuestro país decimos que volvaje tiene el mundo de atrás. Entonces, este tipo, al final, el disfrute de su vida es ese. A veces cambiado. Y la mayoría de estos filósofos eran así. Muchos emperadores romanos y mucha de esta gente era homosexual. Esto de homosexualidad lo aclaro por el hecho de las tendencias que están ahora. Ante Dios, claramente el homosexualismo es abominación. Nosotros como congregación vemos el homosexualismo como cualquier pecado. Es decir, no vamos a estigmatizar a una persona, ni tenemos nada en contra de los homosexuales. Es un pecado más, y si él se arrepiente, Dios lo perdona, y si ellos creen en Cristo nos salva. Amén. Amén. ¿Verdad? Eso que queda claro ahí. Porque nosotros podemos ser muy hipócritas y decir, pero yo no soy maricón. Sí, pero tener dos mujeres. Y es otro pecado más, ¿no? Es otro pecado más. O sea, el homosexualismo es un pecado. El tener dos mujeres es un pecado. El fornicar es un pecado. El tener malos pensamientos es un pecado. El odiar a alguien es un pecado. El no perdonar es un pecado. Entonces, ¿quién puede tirar la primera piedra? Entonces no vamos a decir, no, hay que... No. Todos hemos sido perdonados a través de la misericordia de Dios, y Dios tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera creer en Él. Amén. Y aquí lo estamos viendo. Ahora está llegando el Evangelio a los filósofos, a la gente inteligente. Está llegando el Evangelio. Entonces, habiendo aclarado estos dos tipos de filósofos y sus dos tipos de pensamiento, hoy día usted puede encontrar y la gente le va a decir, yo pienso, cuando usted le habla del Evangelio, le suelta la palabra, yo pienso, pues sí, a mí que me interesa lo que tú piensas. Si yo te traigo un mensaje, yo soy un apóstol, es decir, soy un cartero, te traigo una carta que Dios te manda y vengo a decirte. O sea, no me importa tu opinión, porque no se trata de lo que tú opinas, sino de lo que Dios te ofrece a ti. ¿Me explico? No estamos viendo qué opinas tú del cielo, qué opinas. No se trata de eso, sino que nosotros somos mensajeros, somos embajadores, hermano. Y de eso acusaron a Pablo aquí, y ya vamos a ver lo que dice. Entonces, dice acá, y algunos decían, ¿qué quiere decir palabrero? Aquí, hermanos,
esta frase, ¿qué quiere decir este palabrero? A nosotros nos parece como normal, pero como ya les dije, estaba hablando con gente sumamente inteligente. Cuando le dijeron qué quiere decir este palabrero, le estaba diciendo qué está hablando este charlatán. ¿Qué es lo que está diciendo este charlatán? La siguiente parte dice, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Es decir, imagínense aquí, los atenienses estaban oyendo el Evangelio y lo que estaban entendiendo era que eran divinidades extrañas. Es decir, no habían entendido que era Dios, sino que estaban sumando otros ídolos más a lo que ellos ya conocían. Es decir, nosotros tenemos aquí miles de ídolos y este nos está hablando de otros nuevos ídolos. Y hay gente que cuando tú le llevas el Evangelio no le es fácil entender, se confunde también. Entonces ellos creían, bueno, estos dioses no los hemos oído nosotros. Es decir, dioses en el sentido de que como que son adornos, como estaban viendo ellos, no estaban tomando en serio lo que él les estaba diciendo. Decían otros, ¿por qué les predica? ¿Por qué les predicaba? ¿Por qué les anunciaba el Evangelio? Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Imaginen que la resurrección la habían visto ellos como otro Dios. O sea, ellos habían entendido la resurrección como otro Dios, no como el acto de eso. Y usted me puede decir, ¿y por qué entendían eso así? Porque la palabra resurrección para ellos no existe. Es decir, no creen en él. El que cree en ellos, el que cree en la resurrección, lo creen ignorante. Entonces, por eso, cuando les hablaba de eso, creían que era el nombre de otro Dios. Y les menciona a Pablo. Verso 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que tú proclamas? Ahí aparece una palabra que se llama Areópago. El Areópago era un lugar que le habían colocado ese nombre porque estaba en una cima y allí era como, ¿qué podría decir yo? Era como un juzgado, como un centro donde discutían todas las cosas, juzgaban las cosas más importantes y solemnes. Los juicios más importantes los hacían ahí, porque ahí estaba la crema y la nata de los sabios que podían juzgar lo que escucharan. Es decir, le daban la oportunidad a la gente, pero en este caso Pablo no va a juicio, sino que Pablo va a exponer, lo llevan a exponer ante los sabios la predicación, porque parece ser que a esta gente ya la había inquietado Pablo. Entonces, ahora no, llevémoslo donde está la crema y la nata de los sabios, que ahí le van a decir lo que habla este, a ver qué es lo que habla este. Entonces, en ese lugar, y así vamos a poder saber qué es esta nueva enseñanza que está proclamando este. Una de las cosas que tenían a favor los atenienses por ser sabios era que eran abiertos a escuchar. Ellos eran abiertos a escuchar cualquier enseñanza, cualquier cosa que les dieran. Verso 20. Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa. Recalco, la sabiduría humana no nos califica para la sabiduría espiritual. Esta persona era muy inteligente y ustedes la ven ya aquí, inquietada sin entender lo que Pablo estaba diciendo. Pero no es para menos también. Ellos estaban escuchando algo nuevo. Si ustedes ven, para ellos era algo nuevo. Cuando uno presenta el Evangelio, yo no sé si tú te imaginas, si te mandaran al Polo Norte, donde están los esquimales. La vida allí es bien limitada. Y yo te quisiera ver predicando el Evangelio a un esquimal, ¿verdad? Y como oveja fue llevado, ¿y qué oveja? Ellos no conocen ovejas, allá no hay. Allá no hay.
O sea, te vas a dar el problema de que muchas cosas no existen. ¿Y cómo le vas a explicar el evangelio a él? Y los esquimales, pues, viven 6 meses de día y 6 meses de noche. Imagínense usted. Entonces, no es fácil. Solo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, estas personas estaban recibiendo de primeras esos papos un mensaje desconocido para ellos. Y dice aquí, verso 21, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. La pantalla de los atenienses, como de muchas personas, es presumir de sabios. Entonces, a ellos les encantaba escuchar cualquier cosa nueva. Yo no sé a ustedes, pero cuando uno estudia, hermanos, uno tiene hambre de aprender. Y cuando tiene hambre de aprender, usted abre una página, otra página, y quiere leer, y quiere saber, y quiere entender. Y entonces, ese hambre de aprender, los atenienses lo tenían. Pero no para entender el aprendizaje en sí, sino para presumir que ya sabían algo nuevo. Y llevar la vanguardia que allí los atenienses sabían todo. Esa era la cosa de ellos. No tanto el poner atención. Cada día salían a buscar escuchar algo nuevo. O escuchar de un Dios nuevo. Pero no porque les importara, sino para sumar a lo que ya no tenían. Y para oír algo nuevo. En esta parte, hermanos, me preocupa también cuando escucho yo a algunas personas, algunos pastores, algunos líderes, algunos diáconos, que dicen, hermanos, queremos algo nuevo, queremos algo fresco, queremos algo fresco. Ya no es hora de leer la Biblia, sino que ahora busquemos nuevas visiones. Hermano, me parece que estamos ya con atenienses aquí, donde no les basta el Evangelio, sino que quieren algo nuevo. Hermano, ¿habrá algo nuevo fuera de la Biblia que una iglesia debería de atender? ¿Habrá algo nuevo? ¿Habrá una revelación no hecha en la palabra de Dios que la necesite el ser humano para salvarse? No hay nada, no hay nada novedoso. Eso es como que yo diga, igual que los atenienses, ya me aburrió el Evangelio, no habrá algo nuevo, inventemos algo nuevo. Hermano, nos han mandado a eso. Repito, nosotros somos mensajeros, no hemos creado el mensaje, ni hemos creado la salvación, sino que somos ministros del que generó la salvación. Entonces dice ahí que hasta los extranjeros al llegar a Atenas, lo único que querían era escuchar algo nuevo. Verso 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aeródromo, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos. Bueno, el ser muy religioso no salva a nadie. Los atenienses eran muy religiosos y no eran salvos. Tenían muchos dioses y no eran salvos. El ser muy religioso tiene dos líneas. Una línea positiva y una línea negativa. En la línea positiva de ser religioso significa alguien temeroso de Dios o alguien que le tiene miedo a cualquier divinidad. En la línea negativa, ser religioso significa alguien supersticioso. ¿Verdad que hay gente supersticiosa? Y a veces hay cristianos supersticiosos. O sea, no han entendido el mensaje. Hay cristianos supersticiosos. Le tienen miedo a la bruja. Hay cristianos que no paran debajo de una escalera y ven un gato negro que aflige. Usan prenda roja, usan bolsitas metidas. Yo no conozco muy bien eso. Debería de revisar eso, yo no sé, amuletos, la cola de conejo, la ruda, el imán, qué sé yo, cuántas cosas usan supersticiosas. Y hay gente que es como los atenienses, tienen el Buda y le suban la pancita, tienen el imán para que traiga el Cristo, tienen la ruda, tiene el Cristo crucificado, tiene aquí el brujo, los chamanes. Él lo que quiere es plata, no le importa entregar su alma a nadie, sino que lo que busca es tener plata y no le importa quién es cada siempre y cuando le responde. Hay gente que no busca la verdad, sino que lo que busca, como nosotros aquí, el placer de tener dinero y estar bien, independientemente de quién te lo ofrezca.
En este sentido, entonces, Pablo les dice, yo miro que ustedes son muy religiosos, es decir, que tienen más ídolos que personas. Pablo, para introducir el mensaje con esta gente bien inteligente, hermano, no iba a ser fácil para él. No era gente sencilla. A veces nosotros tenemos el problema de no aclararles bien las cosas a ustedes para explicarles. Hay palabras aquí que muchos de ustedes tal vez no conocen y otros que sí. Entonces no es sencillo presentar un mensaje. Claro, cuando tenemos una concurrencia bien diferente. Pero en este caso, Pablo no le estaba hablando ni a judíos, no le estaba hablando ni a gentiles, sino que ahora estaba metiendo con filósofos. Y meterte con filósofos, pues ellos de creer sabios tus propios pensamientos, porque por eso son filósofos, o sea, sabiduría humana. Y dice él, ustedes son muy religiosos en todo sentido, verso 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, oiga cómo dice Pablo, los objetos de su adoración. Pablo es muy inteligente y dice los objetos, no los dioses. No le está diciendo, sino que le dice los objetos de su adoración. O puede decir, a lo que ustedes adoran, pues yo he observado. Pablo se dio una vuelta. Imagínense que estamos hablando que eran miles de ídolos. Pero Pablo se va a observar. Por eso es interesante que uno antes de hablar, observar a la gente, observar qué hace. Es muy interesante ver, ¿verdad? La gente detrás de una, bueno, es difícil hasta hablar sin ofender, pero bueno, no sé si ofender, pero bueno, la gente detrás de una imagen, bueno, ahí, y bueno, Pablo dice, bueno, eso es lo que ustedes adoran, ese es el objeto de su adoración. Imaginen cómo lo expone Pablo. Las personas a veces, al nomás decirle eso, se ofenden. Y dice Pablo, allí también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. O sea que los atenienses eran tan inteligentes, hermano, que digo, si con estos montón de ídolos nosotros tal vez estamos ofendiendo a uno que no conocemos, como ellos son inteligentes, por cualquier cosa pongamos uno por el que nos haga falta. O sea eso, por el que haga falta, voy a poner uno ahí, así nos cubrimos todo. ¿Le importaba cuál era el Dios verdadero? No, lo que le estaba importando es bienestar y cubrir, estar cubiertos por todos los dioses. Entonces le ponen al Dios desconocido o no conocido. Ellos imaginaban que existían más dioses todavía. En la mente de los atenienses, entonces no existía un solo Dios, sino que para ellos eran muchos dioses. Dice, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Esto ha sido criticado, porque Pablo ha dicho esto, ha sido criticado. Dice que Pablo estaba diciendo que ese altar que estaba allí era de Yahvé, era de Yeshua. Y Pablo lo que estaba usando era simplemente como introducción, como Yeshua hizo cuando la mujer estaba sacando agua del pozo y le dijo, dame de beber. Pablo lo que estaba usando es una herramienta que estaba allí y una oportunidad para hablar. No estaba diciendo que realmente era el altar de Yahvé. No estaba diciendo eso. Pero él lo usó como para decirles, miren, ese Dios que ustedes no conocen es el que les voy a predicar hoy. Eso es lo que Pablo realmente quería decir. Verso 24. Porque si lo leemos así, hermanos, pueden decir, entonces los atenienses ya tenían el altar para Yahvé. Ya tenían el altar para el único Dios, ahí también. Y no es así, sino que ellos, por ser inteligentes, decían, bueno, vamos a cubrirnos con esto. Verso 24, dice anuncio el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay,
Pablo siempre, hermano, cuando iba a la sinagoga y iba a predicar el evangelio, comenzaba contando la historia del pueblo judío. ¿Recuerdan? Siempre recuerdan que Pablo empezaba en el origen y empezaba nuestro padre Abraham y empezaba a contar, pero como aquí ya no estaba con judíos. Entonces Pablo no usa el antiguo pacto o el antiguo testamento para introducir su mensaje. ¿Qué podríamos aprender de aquí nosotros? Que dependiendo con quién vamos a hablar, podríamos adecuar el mensaje, no cambiar el mensaje, sino la forma en cómo podemos hacer para explicarle a las personas. En este caso, Pablo ya no usa al padre Abraham, ya no usa a nadie de ellos, sino que dice, Dios le puede hablar al Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pues que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué estaba declarando Pablo aquí? Pablo estaba declarando que Dios no era un objeto, que ningún templo podía sostener a Dios. Él es tan grande, Él es el creador de todo lo que ellos ven. Por lo tanto, no puede crearse un objeto de adoración que encierre a Dios, porque ningún templo lo puede tener. Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes no pueden tener, como han agarrado a estos dioses, no pueden tener al único Dios verdadero. Y le dice él, porque Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Es decir, esa ermita, yo no sé cómo se llaman, esas cosas que hace la gente y ponen allí sus cositas, vamos a llamar, ponen ahí sus cositas. Nadie puede crear con sus manos a Dios, nadie. En un concilio de la Iglesia Universal, decidieron que adorar la imagen de Dios era como adorar a Dios. A partir de estos conceptos y de esta filosofía se han degenerado muchas iglesias cristianas. Yo respeto muchas iglesias, pero a veces miro iglesias que proyectan imágenes. ¿Y proyectan cuál imagen? La imagen que proyecta la iglesia. O sea, fomentan en la iglesia cristiana la misma imagen, a tal grado que hay gente que cuando va a morir y ve a Jesús, igual dice, es el que está en el calendario, y ese que está en el calendario es un modelo que lo fueron a sacar de allá. Entonces vos viste al diablo, porque él es Dios. Pues bien, vio al hombre, imagínate que vio al hombre de la foto. Pero ¿de dónde viene este degeneramiento? Dice, adorar la imagen, en un concilio por que adorar la imagen de Dios era como adorar a Dios. Hermano, si yo tengo a mi esposa acá y tengo la foto de mi esposa, ¿a quién cree que debería regresar yo? ¿A la foto o a mi esposa? ¿Ah? Y yo la foto, y mi esposa aquí, mi esposa real aquí. O sea, nosotros los creyentes tenemos entrada al trono de Dios directamente. No necesitamos ninguna imagen para nosotros estar adorando. Yo adoro directamente a Dios. No necesito adorar una imagen de Dios. Porque a Dios nadie le dio una imagen. Entonces, por lo tanto, no, ninguna imagen lo detiene. En ese sentido, usted no va a adorar en casa de su esposa aquí y usted adorando la imagen de su esposa queriendo. No puede ser eso, porque tiene a su esposa presente. Entonces puede hacerlo en ese sentido. Entonces Pablo le dice, el Dios que yo predico no puede estar encerrado en un templo, ni puede en mano alguna crearlo. No puede. Ahora, ¿quién ha creado la imagen de Dios? Y miren cómo es de astuto Satanás. No coinciden las imágenes ni del diablo ni de Dios. ¿Cómo nos han arruinado algunos líderes? ¿Cómo nos han arruinado una doctrina falsa? ¿Cómo nos pintan al diablo, hermano? Con unos cachos, con una cola que es colorado, ¿verdad? Una lengua y ahí con cascos. Y la Biblia realmente, como dice que era el diablo. Oh, lucero de la mañana, como dicen, tan bello, luzbel, precioso, adornado con toda clase de joyas. ¿Cómo era tu hermosura? Dice
Y mire qué contraste más. Y Jesús, ¿cómo era? Precioso. Pero Isaías, ¿qué dice? Varón de dolor, experimentado en quebranto, escondimos tu rostro porque tuvo atractivo en él. Miren qué contraste. Imaginen que dice que el Señor, ese Mel Gibson en esa película, hinchado, golpeado por todas las espinas, dice Isaías en la profecía, dice que no había atractivo en él. Es decir, usted ha visto un reo golpeado, hermano, sorreado de sangre. De pronto alguien me cuenta que lo limpia con una toalla y queda la foto preciosa de Dios. Hermano, ¿dónde está escrito eso? La palabra me dice clara, ahí no había atractivo en él. Dice que escondimos nuestro rostro. Es decir, como cuando usted ve un golpeado, ¡uy! Lo primero que hace no lo quiere ver. Así fue la carne consciente con Jesús. De cómo iba de inflamado. Bueno, ese Mel Gibson cuando hizo algo, lo más parecido a como fue un montón de gente que padecía el corazón y todo, le dijeron que no podía ver. Y muchos no quisieron que la viera. Pero si usted la ve, es lo más parecido y es muy repugnante, ¿no? Es repugnante cuando vemos una cosa. Digo, y la realidad, pero como nos han contado esto de otra manera, y es lo que Pablo dice, bueno, mire lo que sigue diciendo aquí. Yo les estoy hablando del Dios creador, verso 25. Ni es servido por manos humanas o de hombre, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo cuando veo esto, Señor, aquí te traigo mi vida. Señor, aquí te traigo para... Este verso dice claro que ¿qué le vas a regalar a Dios que no sea de Él? No sé en tu Biblia, pero mi Biblia aquí dice que Él no necesita nada de nadie, por eso es Dios. Y está diciendo aquí que Él da la vida y quita la vida. Entonces, ¿cómo tú puedes ofrecerle tu vida si no es tu vida? Él ha decidido, somos mortales, cuándo estamos y cuándo no estamos. Entonces, entonces a los atenienses esto los estaba golpeando porque los atenienses habían creado sus diosesitos. ¿Y cómo hacemos la imagen del Dios verdadero, hermano? ¿Cómo? Que Pablo les dice, no cabe en un templo, no pueden crear manos humanas, no necesitan que los sirvan. Eso es lo que Pablo le estaba predicando. ¿A dónde lo íbamos a poner? ¿A dónde íbamos a poner a Dios? Pues? Díganme ustedes. ¿Dónde lo vamos a poner? Entonces, era un problema y él estaba diciendo la omnipotencia, le estaba diciendo lo poderoso que es el Señor. Y dice, verso 26, de un solo Dios, ahora cambia. Ya vimos que Dios es poderoso y que nadie le puede servir, ni nadie lo puede, no necesita de nadie. Ahora, mediante su poder, dice el verso 26, de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Yo cuando leí este verso, me quedé impresionado, pero luego me acordé de su pueblo. Cuando vi este verso yo me quedé impresionado, porque este verso dice, Dios determina los países y les determina las fronteras que van a tener los países. Y los hombres han de decir, este es mi país y aquí está mi frontera. Pero aquí dice que Dios los determina. Y yo me puse a pensar por un momento, ¿qué Dios más poderoso tenemos? Él es capaz. Y el jefe dice, ¡hey, yo gané! No, las autoridades ganan porque Dios quiere que ganen. Él las usa nada más. Y en este caso, qué poderoso. Dios le dice, yo determino el tiempo y determino la frontera. Es decir, yo pongo y quito reyes. Él es el que determina eso. Gloria a Dios. Y nosotros con algo poquito nos da miedo. Nosotros con poco tenemos. Y Él dice, yo determino. Y me puse a pensar, ¿cómo es posible eso? Y un hermano me podría decir aquí, dame la prueba. Si yo estuviera con los atenienses aquí, miren, dame la prueba de eso. Su pueblo.
en el 42. No existía Israel, en el 40 existía. Y de la noche a la mañana en el 42 aparece. Yo solo lo puedo asemejar como cuando van a hacer un panal y comienzan un par de abejas, al rato están negros y al rato está el panal ahí. No acaban de entender los árabes cómo apareció ese país allí. Y lo que más les duele es que ellos se convierten en Estado. Israel no existía. Vale, se lo voy a explicar de esta manera. Voy a usar como hace Pablo. Usted tiene un patio bien grande en su casa. Tiene un patio grande en su casa. Y al amanecer un día que sale con la taza de café, viene una champa puesta en tu patio. Viene una champa puesta. Y en lo que va a dejar la taza de café allá adentro, cuando sale, viene un edificio y al rato ellos tienen escritura de la tierra y usted no tiene nada. Fíjense lo que pasó allá. Israel es Estado y Palestina no. Ellos no lo tienen. Israel es reconocido y ahora no lo quieren, por eso no lo quieren, pero nosotros sabemos que eso está escrito. Pero Él pone las fronteras y pone los países, ¿no? Amén. Allí está, ¿saben cuánto duró la guerra? 6 días, 7 días. Estaba la nación ahí. Israel, de la noche. No existían los israelitas. El judío era sinónimo de errante, como los circos. El judío era sinónimo de errante. No tenía nación. Donde quiera los pateaban y los lanzaban. Por eso usted ve judíos en todos los países. Y allí Dios los va a juntar de nuevo. Dios los va a juntar de nuevo como juntó la nación allá. Dios demuestra que es poderoso y es una evidencia. Ahora, dice aquí que de uno solo Dios hizo todos. Increíble, hermano, increíble. La ciencia ha probado lo que la Biblia ya nos decía a nosotros como cristianos. ¿Sabían ustedes que todos nosotros en nuestro ADN tenemos el 99% del ADN igualito de todos nosotros? Entonces yo me puse a pensar, cuando van a comprobar si es hijo suyo alguien, y entonces yo aprendí eso de allí. Decía, en 99.9 ese hacía la diferencia. En 99.9 es hijo suyo. O sea, pero en 99 todos somos del mismo linaje. En el 99. Entonces, nadie creía. Vos sos bobito, ¿cómo te pones a creer que Adán y Eva va a ver toda esta gente? Hay gente que dice eso. Pero ahora ya, científicamente le dicen que nuestro ADN de todos nosotros, el 99% es el mismo. Es el mismo. Entonces tuvo que haber una pareja de origen. La ciencia lo prueba. Pero la Biblia ya lo había dicho, pero cuando la Biblia lo dijo, era ignorancia. Ahora que lo dice la ciencia, es descubrimiento. O sea, la Biblia decía que la tierra es redonda antes de que lo dijeran. La Biblia lo decía, pero cuando la Biblia lo dijo, era ignorancia. Pero cuando la ciencia lo dijo, es descubrimiento. Ave María purísima, sin pecado concebido. Bueno, cuando uno dice eso, y una virgen dará luz uno, y no hay hombre, tan loco, ¿de dónde va? Hoy que sabemos que se puede hacer la inseminación artificial, y ya somos capaces de clonar, y ya somos capaces, ahora sí podemos entender. Pero antes nadie podía entender que sin hombre una mujer pudiera tener a alguien. En los tiempos de Jesús eso era imposible. Decirlo era una locura. Pero ahora usted, allí donde proveta ya, de laboratorio, ahora puede entender el poder del Espíritu Santo, germinando a una mujer. Y ya se puede probar. ¿Se da cuenta? Pero esta gente que era muy inteligente fallaba en esto. Y Pablo les estaba diciendo verdades científicas en este caso, 27. Para que buscaran a Dios, fíjense bien, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque dice
palpando de alguna manera. Porque los atenienses, hermanos, como dicen, porque acaso, ¿cuántos tenemos? 1000 ídolos, hace otro, y aquí tal vez le pegamos a la lotería, le pegamos al bueno. O sea, más de alguno de estos nos va a librar de algo. O sea, ellos iban calculando y iban haciendo los dioses necesarios. Entonces, hagamos de otro y tal vez le pegamos. Y bueno, y le habían pegado en este caso. Ellos sabían que podía existir un Dios, y que era el verdadero Dios, ahora les estaba diciendo él, y tal vez palpando, ustedes lleguen. Dios quiere que se arrepienten, y les dice, aunque Él no está lejos de nosotros. Y cuando Él nos dice que no está lejos de nosotros, es porque un poema de unos filósofos de ahí ya declaraban de que todos somos parte de Dios y que Dios está en nosotros. Ellos ya lo declaraban, pero no sabían el nombre de Dios, ni quién era ese Dios. Pero ellos lo habían declarado. Verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Si somos linaje de Dios, nosotros no podemos hacer a Dios. No podemos hacer un Dios de oro, uno de plata, o por muy lindo que yo lo esculpa, no tiene sentido. Si nosotros mismos somos parte de Dios. Entonces Dios es el creador y no yo puedo crear a un Dios. Por eso muchos filósofos se ríen de los cristianos, porque dicen que en el cristianismo nosotros creamos a Dios. Y realmente hay religiones degeneradas que así lo han hecho, ¿verdad? El que podemos ascender a ese, ¿a qué nos ascienden? Cuando los beatizan, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ah? O sea, vamos a ascenderlo, y para ascenderlo a santo, ¿qué hay que hacer? Pongamos unos requisitos. Dios se los ha dicho. Ellos están inventando. Para que alguien sea santo, deberá, es lo que Pablo le está viendo, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer eso. Dios es soberano. Y entonces dice ahí, verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Pablo da una apertura en donde les dice, hasta aquí llegaron. Es decir, Dios les ha pasado su ignorancia realmente porque no conocían de Dios, pero ahora que yo se los estoy dando a conocer, ya van a ser responsables de su destino. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermano, hay mucha gente que no conoce de Dios, pero cuando tú le predicas, esa gente a partir de ese momento o es salva o queda condenada. Y queda condenada en el sentido que si se niega o rechaza a Dios, pues ya Dios no le va a pasar por alto su ignorancia porque ya no es ignorante. Y aquí está diciendo, él dice que pasó por alto su ignorancia. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. O sea, el mensaje del Evangelio es para que Dios le pasa por alto todo, pero en este momento es el momento de creer en Él y de que los hombres se arrepientan. Verso 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Aquí vamos a otro problema. En justicia, por medio de un hombre. Vamos por partes. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Los atenienses le decían a Pablo, si ese Dios que vos decís es verdadero y nosotros hemos fallado, ¿por qué no nos pasa nada? Aquí hay muchos creyentes que dicen, yo ando pecando y ando bien callado y no me pasa nada. Y si fuera verdad ya me hubiera pasado. Hay algunos que retan a Dios y dicen, ya me hubiera pasado algo. Los atenienses dijeron, si fuera malo adorar a todos estos dioses, ya no hubiera venido un castigo. Pero Pablo les dice, no, Dios no ha pasado por alto su ignorancia, para que ahora tengan la oportunidad de creer en Él. Y si no creemos en Él, ¿nos va a venir algo encima? No, le dice Pablo, Él ha establecido un día en donde lo va a juzgar. Esto es para aquellos creyentes que dicen que Dios no hace nada. No, de hecho, viene porque es tan malo y no le pasa nada.
y ese por qué hace tantas cosas mal y no le pasa nada, porque Dios ya decretó un día en cuando va a revisar todo eso. Dios no está juzgando ahorita. Ahorita Dios no está disciplinando al creyente. Pero en este momento Dios no está juzgando a nadie, y Pablo se lo va a poner aquí y le dice, habrá un día, él ha establecido un día, ¿por medio de quién? Por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Este fue el golpe más duro para los atenienses. Ellos no creían en la resurrección. ¿Quién es ese hombre que resucitó? Yeshua. Entonces él les dice, miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya les hablé que es Dios Todopoderoso. Ya les hablé que ningún templo lo puede tener. Ya les hablé que no lo pueden crear. Ya les hablé que no los necesita. Ya les hablé que de un solo linaje nos hizo a todos. Y ya les hablé también que Él designó un día para el juicio. Y ahora les hablo que hay pruebas indubitables de que Dios lo va a resucitar. Ustedes no creen en la resurrección, pero ya lo hizo. Ya lo hizo. Pablo le estaba contando, ya lo hizo. El mundo ya sabe de la resurrección de nuestro Señor. Él fue la primicia. Y lo hizo justamente porque esta gente era incrédula. Entonces, así como yo resucité de los muertos, Él dice que nosotros vamos a resucitar, pero que Él iba a ser la primicia. Y así como yo voy, pero yo voy a preparar el lugar y después vuelvo por ustedes, para que donde yo estoy, también nosotros estemos. Y dio pruebas. La historia del mundo cambió por ese hombre. Nadie lo puede ocultar. El tiempo se partió en dos a partir de él. Hoy toda la historia se mide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué más pruebas? ¿Qué? Alguien me dice, solo mira el calendario. Alguien dame pruebas de Dios, mira el calendario. El calendario que tenemos y ¿qué fecha tenemos hoy? La fecha es prueba de la existencia de Dios. ¿Y por qué le dice alguien? Ese calendario ha empezado a correr a partir de qué? Después de Cristo. Ahorita el calendario judío que no acepta a Cristo está en el año 5751. ¿Y cuál es la fecha para nosotros? 2013. Y los judíos, como no contaron la muerte de Cristo, ellos van por el año 5751. Esa es la fecha de ellos. Busque en internet usted y ponga Aurora Digital o ponga Noticias de Israel y va a ver la fecha que tiene Israel. Entonces, a partir de la muerte de Cristo, que todo el mundo la reconoció. Otra prueba, la Navidad. ¿Y qué celebramos la Navidad? Un día. Hasta los rusos usted lo cree. Entonces, hay muchas pruebas y es lo que Pablo le estaba diciendo aquí. Ahora, y termino diciendo, Pablo les dice, Él resucitó de entre los muertos. Es decir, fue un golpe para los atenienses que no creían en la resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice Pablo? Van a esta creencia, ¿no? O sea que el Evangelio, la promesa de Dios, se basa en la resurrección. Es decir, y no en la resurrección del alma, del espíritu. No estamos hablando de eso. Esto es lo que destraba el cerebro de muchos. O sea, Dios te va a levantar con un cuerpo glorificado. O sea, Dios te va a levantar con un cuerpo. Es decir, si tú te pones a pensar, no es el espíritu como algunos dicen, no. Y yo decía, bueno, y estás en el infierno, ¿cómo vas a sentir las llamas y no tenés un cuerpo? Si eres espíritu. No, Señor, Dios te va a levantar con un cuerpo, y ese cuerpo glorificado, Dios lo demostró, comió, habló, y hubo un incrédulo que le dijo, ven, mete tu mano. O sea, andaba el cuerpo. Y ese ya era el cuerpo que Dios andaba, que nosotros vamos a tener. Y dice aquí 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Verso 33. Entonces Pablo salió de entre ellos, verso 34, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio,
el eropaguita, estaba una mujer llamada Damaris y otros con él. Termino diciendo, cuando predicamos el mensaje de Dios, no todos van a creer. Algunos se van a burlar, ¿verdad? Pero otros van a creer. Pablo aquí soltó el evangelio, unos se burlaron, otros creyeron. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de defraudarnos cuando hablamos del evangelio, porque algunos van a creer y otros se van a burlar. Pero esta es nuestra fe, la fe que salva. Y repetimos, y sigo repitiendo, la salvación es un regalo de Dios y se adquiere por creer en el Señor Jesús. Punto. Eso es. Y yo no me cansaré de repetir. La salvación es un regalo de Dios. Nadie se la puede ganar. Dios la dio a través de su sacrificio, a través de morir por nosotros, a través de pagar por nuestros pecados y liberarnos de ellos. Toda persona que quiera ser salva, nada más tiene que creer, tiene que aceptar el regalo de Dios, de que Él pagó sus pecados y que cuando más Él cree, Jesús se vuelve en su intercesor ante Dios y está justificado, ya no debe nada. Nosotros estamos detrás de Jesús y Jesús nos lleva al Padre y el Padre nos perdona por Jesús, su Hijo. Amén. Dios bendiga.